Bienvenidos a un nuevo video donde veremos las capas y las capas de ajuste en Photoshop. Este es un video introductorio para comprender el funcionamiento de estos elementos que son bastante importantes a la hora de trabajar en este software. Ahora bien, ¿qué son las capas? Las capas es un sistema de organización de elementos dentro de Adobe Photoshop, así como otro software de la suite de Adobe. El sistema, digamos que puede cambiar ligeramente. En InDesign podemos trabajar en una sola capa la mayoría de todos los elementos. En Illustrator pasa casi exactamente igual, pero en Photoshop obligatoriamente tenemos que hacerlo en capas individuales, pero también podemos utilizar algunas metodologías como el orden de estas. Ahora bien, las capas están prácticamente ubicadas en el panel inferior derecho, en esta zona, y cada vez que abrimos un elemento o vamos a presionar comando N o creamos un nuevo documento, él va a crear una nueva capa que es llamada fondo y ya está bloqueada. Ok, entonces las capas prácticamente siempre va a venir una ya cuando creamos el documento. Voy a volver a este otro. Ahora bien, cada vez que creamos un elemento, por ejemplo, vamos a agregar un texto presionando el atajo de teclado T para activar la herramienta texto. Voy a hacer un clic y se activa prácticamente un elemento representativo del modo texto. Voy a volver a la herramienta mover y acá tenemos una capa de texto. Si volvemos al panel de capas en la parte derecha, ahora tendremos una capa de texto y una capa de fondo. Si observamos, la capa de fondo viene bloqueada, pero al hacer un clic en el candadito, esa capa se puede desbloquear. También, como mencionaba, las capas en Photoshop es un sistema de organización de elementos para visualización dentro del programa, pero también lo vamos a utilizar para organizar estos elementos dependiendo de su jerarquía. Ahora bien, la jerarquía es uno de los elementos que quiero o puntos que quiero destacar bastante, y es que todo lo que esté más alto es lo que va a estar sobre las capas inferiores. Por eso se le llama un sistema de niveles. Ahora bien, yo puedo crear una capa vacía del botón inferior derecho con un clic y tendríamos una capa acá. Siempre que creemos una nueva capa, esta se va a crear sobre la capa última que tengamos seleccionada. Por ejemplo, presiona un clic acá en más y se creó arriba. Presiona un clic acá en la capa 1 y se crea ahí arriba. Voy comando Z para borrar esas capas. Ahora bien, cuando yo coloque otros elementos, por ejemplo, un elemento del tipo acá, vamos a presionar a U, ¿verdad? La letra U acá, y colocaríamos un elemento rectangular. Voy a hacer un clic acá, un clic y arrastre y crear el elemento. Ahora bien, ese elemento se creó sobre la capa de texto porque yo tenía seleccionada, ¿verdad? Yo tenía seleccionada esa capa. Entonces, ¿qué pasa? El funcionamiento de las capas es bastante sencillo. Lo que está arriba va a cubrir lo que está abajo de él. Por ejemplo, si yo vengo acá y subo este elemento ahí, estoy cubriendo la capa inferior inmediata, que sería la capa de texto. Ahora bien, si yo muevo este elemento acá sobre la imagen, ahí estaría ocultando eso porque es el último nivel. Y la capa de imagen o fondo es la que está más abajo de todos. Ahora bien, a la hora de trabajar con capas es muy importante que seamos bastante ordenados. Por ejemplo, si tenemos varias capas de imágenes, voy a duplicar la capa de acá. Para duplicar una capa se selecciona la capa y se presiona comando más N o control más N en Windows. Cuando estamos trabajando con capas, siempre es bueno ordenar las capas o, en el caso, nombrar las capas. Por ejemplo, rectángulo, vamos a rectángulo 1, no hay problema. Este podríamos ponerle título. Acá un título, ¿verdad? Título. Ok. Y al dar doble clic acá en esa zona, podríamos escribir, por ejemplo, la palabra, ¿verdad? Limones, la palabra fruta, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí tendríamos la posibilidad de cambiar lo que está diciendo ahí. Ahora bien, cuando tengamos más elementos, siempre va a ser necesario que nosotros tengamos más espacio acá. Lo que voy a hacer es darle clic derecho y miniaturas pequeñas, o clic derecho, miniaturas grandes,
Eso va a depender del tamaño de su pantalla. Yo recomiendo entre pequeñas y medianas, no grandes, porque las grandes siempre ocupan demasiado espacio hacia abajo, y cuando tenemos muchísimas capas, que puede ser, digamos, vamos a presionar el atajo de teclado, pues, muchísimas capas acá, entonces vamos a tener que ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, y acá lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es organizar las capas dependiendo de el tipo que sea. Si tenemos una de texto, yo recomendaría crear una carpeta que diga títulos o textos. Yo voy a presionar comando comando G para crear una carpeta. Yo acá le daría doble clic acá y le pondría acá textos, o también podríamos decirle, ok, esta va a ser la información, ¿verdad? Información. Ok, esto podríamos, si creamos otro tipo de gráfico, vamos a presionar acá, ¿verdad?, un clic en esta forma, ¿verdad? En esta forma acá sostenido, presionaríamos aquí y haríamos clic y arrastre, ¿verdad?, para crear otro elemento. Para cambiarle color, presionaríamos la letra U y nos vendríamos en la parte superior derecha y le daríamos el color que queramos acá nosotros. Ahora, si tenemos más elementos, estoy hablando del punto de que sea necesario organizarlos, yo haría una selección con Shift y seleccionaría la siguiente capa. Para seleccionar capas es fácil. Hacemos clic en el primero, luego hacemos clic en el último si es una selección en secuencia. Pero si es una selección libre, yo presionaría comando, seleccionaría la primera capa, luego me iría a rectángulo y luego me iría al elipse. Ok, entonces de esa manera podemos elegir elementos. Yo voy a presionar Shift y comando G de nuevo. Comando G de nuevo acá, le voy a dar Enter, perdón, comando G de nuevo y le voy a poner, ok, le voy a poner gráficos, podría hacer acá la palabra gráficos para tener ordenado esto de acá, ¿verdad? Entonces de esa manera estamos aprendiendo a 1, organizar las capas, 2, a nombrar las capas, meterla dentro de grupos. Para bloquear una capa, solo se selecciona la capa y aquí inmediatamente en este punto tenemos la opción de bloquear esa capa. Sí, las capas no se van a poder mover. Algunos tienen, digamos, esa costumbre de bloquear capas, pero yo recomendaría solo en capas bastante aisladas o que realmente algunas que no se muevan, porque Photoshop tiene la opción acá en la parte superior, aquí en esta parte de acá donde dice capa, aquí arriba tiene la opción activa selección automática. Selección automática es y quiere decir que yo al darle clic a cualquier cosa, él se va a posicionar ahí. Por ejemplo, está desactivado, pero vean qué pasa si yo le doy clic a la palabra fruta. Él se va a ir acá directamente a la palabra fruta. ¿Qué pasa si yo le doy clic a este marco negro? Él va a desplegar el rectángulo negro. ¿Y qué pasa si yo le doy clic a la imagen? Él se va a ir a la imagen. Pero si yo tengo desmarcada esta opción, ¿verdad? No voy a poder hacer eso. ¿Por qué? Me va a tocar que ir a pie. Luego, si yo quiero mover un grupo o seleccionar un grupo, podríamos aquí en esta parte tener aquí grupo, pero yo lo recomiendo de otra manera. ¿Cómo? Para seleccionar un grupo, por ejemplo, tenemos los dos rectángulos. Yo dejaría presionada la tecla comando. Si yo quiero mover un grupo, tecla comando, y él va a mover, ¿verdad? Comando Z. Ahí estamos, comando Z. Seleccionaría un grupo acá, clic acá, y con la tecla comando activada, yo movería el grupo completo. Miren, podría mover el grupo completo. Si no presiono comando, él solo va a mover uno. Pero si presiono comando, sabiendo que estoy con la selección acá, ¿verdad? Con esa selección de la carpeta principal, yo ya sé que voy a mover con comando, voy a mover esto de acá. Entonces, el trabajo con capas es bastante fácil, ¿verdad? A la hora de trabajarlo. También hay otra serie de capas acá en la parte inferior, otra serie de tipos de capas que son color uniforme, degradado. Voy a hablar de algunos, no de todos, porque no es la clase, digamos, centrada en las capas de ajuste, pero voy a hablar un poquito de estos. Este de acá es color uniforme. Color uniforme lo que hace es colocar un color de relleno que yo podría cambiar en cualquier momento. Este yo lo recomendaría utilizarlo como un relleno hasta abajo, si no es que vamos a utilizar una imagen de fondo. Doble clic ahí y cambiamos el tono y inmediatamente se refleja ahí. Ahora bien, vamos con el segundo. El segundo tipo es degradado. Este es bastante obvio. Si hemos trabajado con degradados en cualquier otro software, es prácticamente una sucesión de colores que se combinan entre ellos. Voy a hacer un clic
Esto pasó porque estamos de negro a transparente, de negro a transparente, pero yo podría darle un clic acá y decirle, mira, quiero uno de los azules. Se colocaría este, se colocaría este, se colocaría este. Ahora, y no todos, ¿verdad? No todos se pueden trabajar de esta manera. Ahora bien, motivo. Los motivos prácticamente son repeticiones que intentan ser o son infinitas, depende cómo se hayan construido. Photoshop tiene algunos ya por defecto, como árboles, como hierbas, como agua, y al darle un clic acá él se va a ir apareciendo. Por ejemplo, voy a dar clic en este y luego tenemos la opacidad, la escala, y la escala es más grande a la derecha, más pequeño a la izquierda y genera más contenido. Ok, entonces luego esto, entonces luego de esto tendríamos el siguiente. El siguiente es brillo y contraste. No es nada más que poder darle más brillo o más contraste a nuestra imagen desde acá. Luego más adelante en ejercicios prácticos vamos a ir aprendiendo cómo se usan. Luego tenemos niveles, luego tenemos curvas, exposición, intensidad, que funciona de la siguiente manera. Como la intensidad es la parte donde se aplica digamos, un estilo de aumento de intensidad al color, ¿verdad? Y la saturación, ¿verdad? Es diferente porque la saturación se aplica de manera global. Más adelante voy a profundizar acerca de eso. Luego tenemos tono y saturación. Tono y saturación es bastante bueno porque es uno de los tipos de capas de ajuste donde nosotros le podemos cambiar el tono a cualquier elemento. También en otros videos, en el video de herramientas de selección, explico cómo funcionan con algunos ejemplos de cómo cambiar el color a ciertas cosas con esto. Luego tenemos blanco y negro, equilibrio de color. Algunos son bastante obvios cómo funcionan, porque blanco y negro me va a pasar todo blanco y negro. Un filtro de fotografía va a tener algunos filtros ya por defecto y que yo pueda aplicar también. Investir, posterizar y corrección selectiva son otros de las selecciones, otros de los capas de ajustes que nosotros podemos aplicar. Pero esta sería, digamos, una introducción al funcionamiento de las capas y capas de ajuste. Entendamos que las capas son prácticamente un sistema de orden dentro de Photoshop para poder trabajar. Siempre lo que está más arriba es lo que va a cubrir todo. Por ejemplo, si yo paso esos gráficos hacia abajo acá, más abajo, y lo voy a llevar hasta abajo del gráfico, se van a desaparecer. ¿Por qué? Porque están todos estos elementos. Tendría que quitar, vamos a ver, el motivo para que se pudiera ver. Y tendría que quitar el degradado también para que se pudiera ver. Si no, no se verían. Y el color uniforme. Ok, entonces lo que está más arriba es lo que cubre lo que está abajo inmediatamente. Ok, entonces también las capas se pueden enlazar. ¿A qué me refiero con enlazar? Enlazar para generar algunos efectos. Pero eso quizás lo vamos a ver en otro video donde profundicemos más sobre cómo hacer ejercicios prácticos acerca de las capas para poder entenderlo de una manera más práctica. Por lo pronto yo me voy a quedar hasta acá con este video donde finalizamos el proceso de entendimiento de las capas y algunos pequeños datos importantes del nombramiento, la parte de agrupamiento, ¿verdad? La parte de conocer un poco de cómo funciona la jerarquía y los niveles, y además un detalle bastante pequeño acerca de las capas de ajuste, que luego lo veremos más en profundidad, porque si observamos las capas de ajuste tienen dos elementos, uno a la izquierda y uno a la derecha, que son visuales. Uno es la miniatura y el otro es una máscara de capa. Las máscaras de capas las vamos a ver en otro video a más profundidad. Bueno, yo me quedo hasta acá. Espero que les haya servido esta información y los veremos pronto. Buen día.